El sonido de la copa de cristal de Baccarat estrellándose contra el suelo de mármol importado no fue lo que detuvo el mundo. No. El mundo ya se había detenido un segundo antes, congelado en un instante de horror absoluto, justo cuando la pequeña boca de Leo, manchada de merengue azul, pronunció esa palabra prohibida, esa palabra sagrada que jamás debió salir de sus labios dirigidos a mí. «Mamá», dijo él. No fue un susurro, fue un grito de alegría, una exclamación pura e inocente, mientras corría hacia mí con los brazos abiertos, ignorando a la mujer de vestido de seda rojo y joyas que costaban más que mi vida entera, la mujer que lo había parido, pero que apenas sabía el color de sus ojos. El champán se derramaba por las losas blancas como una herida abierta, burbujeando cerca de mis zapatos ortopédicos, esos zapatos desgastados de tanto estar de pie, de tanto mecer, de tanto correr tras un niño que buscaba en mí el calor que le negaban en los salones fríos de esta mansión. El silencio que se apoderó del jardín fue tan pesado, tan denso, que sentí que me asfixiaba. Cientos de ojos, pertenecientes a la crema innata de la sociedad, se clavaron en mí como dagas. Podía oler su desprecio, mezclado con el aroma dulzón de las flores exóticas y el perfume caro de Valeria. Valeria, la señora de la casa, la esposa del gran Roberto Montiel. Ella estaba allí, de pie junto a la mesa del pastel de 5 pisos, temblando no de frío, sino de una furia volcánica que le deformaba el rostro, habitualmente perfecto gracias a las cirugías. Sus manos, con uñas largas y pintadas de un carmesí agresivo, se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cómo? Su voz salió estrangulada, un silbido venenoso que cortó el aire estancado de la tarde. «¿Cómo? ¿Te ha llamado?» Yo no podía moverme. Mis manos, ásperas por el cloro y el trabajo duro, temblaban sobre el delantal blanco almidonado. Quise retroceder, quise desaparecer, convertirme en polvo y que el viento me llevara lejos de esa humillación pública. Pero Leo se había abrazado a mis piernas. Sentía su carita caliente presionada contra la tela barata de mi uniforme. Sentía los latidos acelerados de su pequeño corazón contra mi rodilla. Él no entendía. Él solo tenía 5 años. Él solo quería mostrarme el barco de juguete que le habían regalado porque yo era quien jugaba con él a los piratas en la bañera, no ella. «Leo, mi amor, suelta a la empleada», dijo Valeria, intentando mantener la compostura, aunque su voz vibraba con una histeria contenida. Dio un paso hacia nosotros, y el sonido de sus tacones de aguja resonó como disparos en el silencio sepulcral. El niño no me soltó, al contrario, se aferró más fuerte. Y entonces levantó la vista hacia mí, con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una adoración que no se puede comprar ni fingir, y repitió, más fuerte, más claro: «¡Mira, mamá, el barco!». Fue el detonante. La máscara de civilización de Valeria se rompió en 1000 pedazos, se abalanzó sobre nosotros, no como una madre preocupada, sino como una fiera herida en su orgullo. Agarró a Leo por el brazo con una violencia que me hizo jadear. «¡No me llames así a esa mugrosa!», gritó ella, perdiendo todo el decoro. El niño rompió a llorar, un llanto agudo, aterrado, que me partió el alma en dos. Instintivamente, sin pensar en mi posición, sin pensar en mi salario, ni en mi supervivencia, puse mi mano sobre la de ella para detener el tirón. «Señora, por favor, le está haciendo daño», supliqué, con la voz quebrada. Fue un error fatal. La bofetada llegó antes de que pudiera verla. Sentí el ardor en mi mejilla, un estallido de dolor y calor que me hizo tambalear. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Escuché los gritos ahogados de las invitadas, el murmullo escandalizado. «¿Viste eso? ¡Qué horror! Esas igualadas se lo buscan». «¡No me toques!», aulló Valeria, empujándome hacia atrás. Casi caigo sobre la mesa de regalos. «¡Maldita sea! Sabía que algo pasaba. ¡Lo sabía!». Roberto, el señor de la casa, finalmente reaccionó. Salió de entre un grupo de empresarios, con el rostro pálido y sudoroso.
Era un hombre que había amasado una fortuna construyendo edificios, pero que no tenía los cimientos para sostener a su propia familia. «Valeria, cálmate, por Dios, están mirando los socios», intentó decir, poniéndose una mano en el pecho. «¡Que miren!». Valeria giró sobre sus talones, con los ojos desorbitados, el maquillaje corrido por una lágrima de rabia. «¡Que miren cómo esta ladrona me ha robado a mi hijo! ¡O algo peor!». Ella me señaló, con un dedo acusador, una uña larga apuntando directo a mi corazón. «Míralos, Roberto, míralos bien», gritó, señalando alternativamente a Leo, que lloraba desconsolado en el suelo, y a mí. «Esos ojos, esa nariz, ese maldito lunar en el cuello». Me llevé la mano al cuello, cubriendo la pequeña marca de nacimiento que tenía desde niña. Leo tenía una idéntica. Siempre pensé que era una coincidencia, una de esas bromas del destino que nos unían más allá del cariño. «Estás loca, Valeria», dijo Roberto, pero su voz vaciló. Miró al niño, me miró a mí, y vi la duda sembrarse en sus ojos, oscura y terrible. «¿Loca?». Valeria soltó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo alcohol y odio. «He visto cómo lo miras, he visto cómo él te busca. He aguantado tus sonrisitas de mártir, tu falsa humildad, pero esto es la prueba». Se giró hacia la multitud, buscando validación, buscando destruirnos. «Quiero una prueba de ADN», exigió, su voz retumbando en el jardín. «Ahora mismo. No voy a permitir que esta sirvienta críe a un bastardo en mi casa, haciéndolo pasar por mi hijo. O peor aún, que me hayan cambiado a mi hijo por el de esta muerta de hambre en el hospital». El aire salió de mis pulmones. La acusación era tan absurda, tan monstruosa, que ni siquiera pude defenderme. Yo, que había llegado a esa casa sin nada, que había amado a ese niño como si fuera mío, porque su madre estaba demasiado ocupada viajando a París o a Milán. Yo, que había velado sus fiebres, que le había enseñado a rezar, que le había secado las lágrimas cuando sus padres olvidaban sus cumpleaños anteriores. «Señora, le juro por la Virgen», empecé a decir, llorando, no por mí, sino por el terror en los ojos de Leo. «Cállate», me interrumpió, «llamen a seguridad, que no salga de aquí hasta que venga el laboratorio. Y tú, Roberto, si resulta que te acostaste con esta basura, te juro que te dejaré en la calle». 2 guardias de seguridad, hombres grandes con trajes negros que me conocían, que me saludaban por las mañanas cuando sacaba la basura, se acercaron con rostros impasibles. Me tomaron de los brazos, sentí la fuerza bruta, la humillación de ser tratada como una criminal en medio de globos de colores que habían dejado de sonreír. «¡Mamá! ¡Mamá Elena!», gritaba Leo, estirando sus bracitos hacia mí mientras Valeria lo retenía con fuerza, clavándole las uñas. Verlo así, tan indefenso, tan roto, despertó en mí una furia que no sabía que tenía. Me sacudí en el agarre de los guardias. «¡Suéltelo!», grité, con una voz que salió de mis entrañas, una voz de madre leona. «Le está lastimando el brazo, ¿no ve que es solo un niño?». «Es mi hijo», rugió Valeria, dándome la espalda y arrastrando a Leo hacia el interior de la mansión. El niño pataleaba, sus zapatitos raspando el suelo, sus ojos fijos en mí, llenos de pánico y traición. Me quedé allí, sostenida por los guardias, con el corazón latiéndome en la garganta, viendo cómo se llevaban a la única luz de mi vida. Las miradas de los invitados pesaban toneladas, el juicio era unánime, yo era la intrusa, la aprovechada, la sucia. Nadie veía el amor, solo veían las clases sociales, solo veían el uniforme y el vestido de seda. Sentí que las piernas me fallaban, el dolor en mi mejilla era agudo, pero el dolor en mi pecho era insoportable. Era un dolor antiguo, un dolor que conocía bien. El dolor de la injusticia. ¿Cómo podía Dios permitir esto? ¿Cómo podía el amor más puro convertirse en este espectáculo grotesco? La música del carrusel,
que alguien había olvidado apagar, seguía sonando a lo lejos, una melodía alegre y burlona que contrastaba con mi tragedia. Sobre las olas se llamaba el vals, y yo sentía que me ahogaba, arrastrada por un tsunami de odio y mentiras. Un médico, amigo de la familia, se acercó con un maletín. Roberto le hacía señas nerviosas. Iban a hacernos la prueba, allí mismo, como si fuéramos ganado. Iban a sacarme sangre delante de todos para probar una locura, para satisfacer el ego herido de una mujer que nunca quiso ser madre, solo quería el estatus de tener un heredero. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas calientes correr por mi cara, mezclándose con el sudor y la sangre de mi labio roto. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres de mi familia que habían servido en silencio, que habían bajado la cabeza. Pero yo no podía bajar la cabeza ahora, no cuando Leo me necesitaba. Sin embargo, mientras sentía la aguja fría del médico pinchar mi piel, mientras escuchaba los sollozos lejanos de Leo encerrado en la casa, una sensación de irrealidad me invadió. ¿Cómo había terminado mi vida así? Yo, Elena, la mujer que solo quería trabajar honradamente, ahora protagonista de un escándalo que destruiría todo lo que conocía. Miré mis manos, esas manos trabajadoras que ahora estaban manchadas por la sospecha. Miré el cielo, azul e indiferente. Todo esto, todo este odio, toda esta confusión no nació hoy, no nació con la palabra mamá. Las raíces de este árbol podrido eran profundas, mucho más profundas de lo que Valeria podía imaginar, mucho más antiguas que el propio Leo. Respiré hondo, tragándome el llanto, tragándome la bilis. Tenía que ser fuerte, tenía que recordar quién era yo antes de ponerme este uniforme, antes de que el destino me jugara esta carta cruel. Pero espera, ¿cómo llegamos a este infierno? Déjame contarte desde el principio, cuando todo parecía perfecto. 30 años atrás, el mundo no olía a champán derramado ni a perfumes franceses que costaban lo mismo que el alquiler de un año. No, el mundo, mi mundo, olía a cebolla sofrita en manteca, a orégano fresco frotado entre las palmas de las manos y al suavizante de ropa barato que yo compraba por litros en el mercado para que mis hijos, mis tesoros, olieran a limpio aunque sus ropas fueran heredadas. Era un aroma denso, húmedo y caluroso, el aroma de una cocina pequeña en una casa donde las paredes eran tan finas que se escuchaban los suspiros de los vecinos, pero que yo me empeñaba en mantener inmaculada, como si el brillo de las baldosas pudiera compensar la falta de dinero en la cartera. Era domingo, lo recuerdo con una claridad dolorosa porque los domingos eran sagrados. Eran el día en que yo me levantaba antes de que el sol despuntara, dejando el lado de la cama donde Rogelio roncaba con esa despreocupación de quien sabe que hay alguien más cargando con el peso del techo. Me gustaba mirarlo dormir. Tenía ese rostro de galán de cine antiguo, con las pestañas largas y la boca relajada, y yo, en mi infinita ingenuidad, sentía que el corazón se me ensanchaba en el pecho solo de verlo. Pensaba que era afortunada. Dios mío, qué ciega es una mujer cuando ama demasiado. Me deslicé hacia la cocina con mis pies descalzos sobre el linóleo frío, ese que tenía un patrón de flores amarillas que ya se estaba despintando en las esquinas. Puse la cafetera al fuego, el sonido familiar del agua hirviendo y el aroma amargo del café llenando el aire, mi única compañía en esas horas tempranas. Mis manos, entonces, no tenían las manchas de la edad ni los nudillos hinchados por la artritis. Eran manos jóvenes, fuertes, aunque ya empezaban a mostrar la aspereza del cloro y el estropajo. Manos que no sabían decir que no. Comencé a preparar el desayuno, no cualquier desayuno. Chilaquiles verdes con pollo, huevos estrellados con la yema tierna, frijoles refritos con ese toque de hoja de aguacate que le encantaba a Rogelio. Me moví entre la estufa y la mesa como una bailarina en un escenario invisible, picando, friendo, sirviendo. El calor de los fogones me hacía sudar, pegándome el camisón al cuerpo, pero no me importaba. El sacrificio era mi lenguaje del amor.
Pensaba que si cocinaba lo suficiente, si limpiaba lo suficiente, si me entregaba lo suficiente, blindaría a mi familia contra cualquier mal. ¡Mamá! El grito vino desde el cuarto del fondo. Era Luis, mi primogénito, que entonces tenía 12 años. No era un buenos días, mamá, era una exigencia. Corrí secándome las manos en el delantal. Luis estaba sentado en la cama, con el cabello revuelto y esa expresión de fastidio que empezaba a volverse su máscara habitual. ¿Dónde está mi camisa del equipo?, preguntó, sin mirarme, buscando sus zapatos debajo de la cama. Está lavada y planchada, mi cielo, colgada en el ropero. Respondí con dulzura, acercándome para darle un beso en la frente. Él se apartó ligeramente, un movimiento casi imperceptible, pero que sentí como un alfilerazo en el estómago. Pues no la veo, y tengo partido en 1 hora. Si llego tarde por tu culpa, me sacan del equipo. Por tu culpa. Esa frase empezaba a ser el estribillo de mi vida. Busqué la camisa, que estaba exactamente donde le había dicho, y se la entregué. Él me la arrebató sin una palabra de agradecimiento y salió corriendo hacia el baño. Me quedé allí un segundo, mirando el póster de coches deportivos en su pared, sintiendo una punzada de tristeza que disimulé con una sonrisa. Es la edad, me dije, ya se le pasará. Mentira, no se les pasa, solo aprenden a herir con más precisión. Volví a la cocina justo cuando Rogelio entraba, rascándose la barriga por debajo de la camiseta de tirantes. Se sentó a la mesa, donde ya humeaba su plato servido. No me miró. Su atención estaba en el periódico deportivo que había dejado sobre la mesa la noche anterior. «Falta sal», dijo después del primer bocado. Me detuve en seco, con la jarra de jugo de naranja en la mano. No dijo «gracias por levantarte a las 5». No dijo «qué rico huele». Dijo que faltaba sal. «Te traigo el salero, mi vida», dije. Y mi voz no tembló. ¿Por qué no tembló? ¿Por qué no le tiré el plato en la cabeza en ese mismo instante? Porque nos enseñaron que el amor es aguante, que una buena esposa es la que calla y resuelve. Le puse el salero enfrente. Él siguió comiendo con avidez, limpiando el plato con un trozo de tortilla. Yo me senté frente a él, con mi taza de café negro, la única cosa que me permitía tomar antes de que todos estuvieran satisfechos. Lo miré con esa adoración estúpida que me caracterizaba. «Rogelio», empecé, con timidez, «hoy vienen a cobrar la mensualidad de la escuela de Claudia, y necesito comprarle zapatos nuevos a Luis, los suyos ya tienen agujeros en la suela». Rogelio soltó el tenedor con un ruido metálico que me hizo saltar. Suspiró, ese suspiro largo y teatral de hombre incomprendido, de mártir que carga con el mundo. «Dinero, dinero, dinero. Es lo único que sabes decir, Elena. ¿Crees que yo imprimo billetes en la fábrica?» Me miró con esos ojos oscuros que años atrás me prometían el cielo y que ahora solo me daban reproches. «Yo sé que trabajas mucho, mi amor, pero yo hago milagros con lo que me das. Solo que esta semana subió el gas y tuve que comprar medicinas para tu mamá. No metas a mi madre en esto», me cortó, golpeando la mesa con la palma de la mano. La taza de café tembló. Yo también. «Si no te alcanza, es porque no te sabes administrar». Mi hermana mantiene a 5 hijos con menos de lo que yo te doy. La injusticia me quemó la garganta. Su hermana vivía de la caridad de los vecinos y tenía a los hijos trabajando en los semáforos. Yo tenía a los nuestros limpios, estudiados y bien alimentados, a costa de no comprarme un vestido nuevo en 4 años, a costa de coser mis propias medias, a costa de comer las sobras que quedaban en las ollas. Pero no dije nada. Bajé la cabeza, avergonzada de mi supuesta incompetencia. «Está bien», susurré. «Veré qué puedo hacer. Quizás pueda lavar ropa ajena por las tardes». Rogelio volvió a su comida, satisfecho de haber ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. «No, no quiero que la gente diga que mi mujer tiene que lavar ropa ajena porque yo no puedo mantenerla. Tienes que pensar en mi imagen, Elena».
Su imagen, siempre su imagen. Él, con sus camisas siempre impecables gracias a mi plancha, con su cabello engominado, invitando rondas de cerveza a los amigos los viernes, mientras yo contaba las monedas para comprar medio kilo de huevo. En ese momento entró Claudia, mi niña, mi princesa. Tenía 10 años y una melena rizada que era mi orgullo. Llevaba puesto el vestido rosa que yo le había cosido a mano durante 3 noches seguidas, terminando con los ojos rojos de cansancio para que lo estrenara hoy. «Mamá, este vestido pica», se quejó, tirando de la tela en el hombro. «Y se ve viejo. Las niñas de la escuela usan ropa de marca, no estas cosas». Sentí como si me hubieran abofeteado. Había elegido la tela más suave que pude pagar. Había bordado cada flor con hilo de seda que guardaba de mi ajuar de novia. «Te ves hermosa, mi cielo», le dije, tragándome el nudo en la garganta. «Pareces una muñeca». «Una muñeca vieja», refunfuñó ella, sentándose a la mesa y empujando el plato de fruta. «Quiero cereal de caja, el de los comerciales». «No, hija, come fruta, es más sana». «Papá», chilló ella, buscando al aliado complaciente. «Cómprale el cereal a la niña, Elena, no seas miserable», dijo Rogelio sin levantar la vista del periódico. Me levanté como un autómata, fui a la alacena, moví la lata de galletas vacía donde guardaba los ahorros secretos, esos billetes arrugados que lograba rescatar del cambio del mercado. Había estado juntando para comprarme una crema para la cara, porque me había visto una arruga nueva y quería seguir siendo bonita para él. Saqué el dinero, todo. «Toma, Rogelio», le puse los billetes en la mesa, para el cereal y para tus cervezas de la tarde. Él tomó el dinero rápidamente y se lo metió en el bolsillo, como si temiera que me arrepintiera. «¿Ves cómo sí tenías?», dijo con una sonrisa socarrona, guiñándole un ojo a Claudia. «Tu madre es una tacaña, hija, pero nos quiere». Me quedé de pie junto al fregadero, viendo cómo mi familia desayunaba. El sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Se veían tan hermosos. Rogelio, fuerte y viril. Los niños, sanos y llenos de vida. Parecíamos la foto de un anuncio de margarina. Cualquiera que mirara por la ventana habría envidiado mi vida. Habrían dicho, «Mira, Elena, qué familia tan bonita tiene, qué suerte». Pero nadie veía que yo estaba de pie, con el estómago vacío, porque no había alcanzado el huevo para todos. Nadie veía que mis pies me palpitaban de dolor. Nadie veía que mi corazón se estaba llenando de pequeñas grietas, fisuras invisibles por donde se me escapaba la alegría gota a gota. Me acerqué a la mesa para recoger los platos vacíos. Rogelio me agarró de la cintura y me dio un beso rápido, con sabor a salsa verde en la mejilla. «Estaba bueno, vieja, pero apúrate con la limpieza, que quiero ver el partido tranquilo». Y yo sonreí. Sonreí como una idiota, porque ese beso, esa migaja de afecto, me bastaba para seguir funcionando otra semana más. Pensé, me quieren a su manera. Soy el pilar de esta casa. Sin mí se caerían. Qué equivocada estaba. No era el pilar, era el cimiento enterrado, el que soporta todo el peso en la oscuridad, el que se pudre lentamente por la humedad sin que nadie lo note hasta que la casa se viene abajo. Lavé los platos escuchando sus risas en la sala, el volumen del televisor alto ajenos a mi existencia solitaria. Miré mis manos bajo el chorro de agua fría y jabonosa. En el reflejo de la ventana vi a una mujer joven con ojos brillantes de esperanza. Quise gritarle, quise romper el cristal y decirle, «Huye, no les des todo, guarda algo para ti». Pero la Elena del pasado no me escuchaba. Ella solo sabía amar hasta vaciarse. Y se estaba vaciando, lenta, inexorablemente, sirviendo en bandeja de plata la vida que, décadas después, le escupirían en la cara. Pasaron 5 años. 5 años en los que mis manos se curtieron un poco más y las canas comenzaron a colonizar mis sienes como una enredadera gris que yo me empeñaba en teñir con tintes de caja comprados en oferta. La casa seguía siendo la misma, con sus paredes que respiraban humedad y sus muebles que contaban historias de batallas perdidas contra el tiempo. Pero esa noche, esa maldita noche de sábado, yo la veía como un palacio, o al menos intentaba que lo pareciera.
Luis, mi hijo mayor, mi orgullo, el primero de nuestra sangre en pisar una universidad, iba a traer a cenar a su novia. No era cualquier novia. Según él, era la mujer. La hija de un socio minoritario de la constructora donde Rogelio apenas era un capataz mal pagado. Su nombre era Valeria. Un nombre que entonces me sonaba a música celestial y que hoy me sabe a ceniza y hiel. Pasé 3 días preparando esa cena, 3 días en los que fregué el suelo de rodillas hasta que mis articulaciones gritaron, en los que almidoné el mantel de hilo que había sido de mi abuela hasta que crujió de blancura, tapando con un florero estratégico la mancha de vino que nunca salió del todo. Gasté el dinero de la luz en comprar un lomo de cerdo de primera calidad y una botella de vino que el vendedor de la licorería me aseguró que era decente. Quería que ella, esa chica de mundo, no sintiera que entraba en una cueva. Quería que viera que aquí, aunque faltara el dinero, sobraba la dignidad. Rogelio estaba sentado en el sillón con una camisa que le apretaba el cuello y un humor de perros. Tanto alboroto por una mocosa, refunfuñó, aunque yo noté que se había peinado con más esmero que para ir a misa. Seguro es una de esas estiradas que nos van a mirar por encima del hombro. No digas eso, viejo, le reprendí suavemente, acomodando los cubiertos por 10ª vez. Si Luis la quiere, nosotros también. Tenemos que hacer que se siente en familia. Familia, bufó él, encendiendo el televisor para luego apagarlo al ver mi mirada de súplica. El timbre sonó a las 8 en punto. Mi corazón dio un vuelco. Me alicé el vestido, el mismo vestido azul marino que usaba para las bodas y los funerales, y fui a abrir. Al otro lado del umbral, bajo la luz amarillenta de la entrada, estaba Luis. Se veía tan guapo, tan hombre, con su traje barato que él llevaba con la elegancia de un príncipe. Y a su lado, colgada de su brazo como un adorno de porcelana fina, estaba ella, Valeria. Lo primero que noté fue su olor. No olía a jabón ni a comida. Olía a jardín secreto, a vainilla cara y a algo metálico y frío, como la nieve. Era hermosa, de una belleza que dolía mirar. Rubia, delgada, con una piel que parecía no haber conocido jamás el sol del mediodía ni el agua fría de una pila de lavar. Llevaba un vestido de seda color crema que costaba más que todos los muebles de mi sala juntos. «Mamá, ella es Valeria», dijo Luis, con los ojos brillándole de una forma que nunca habían brillado por mí. «Mucho gusto, señora Elena», dijo ella. Su voz era suave, melodiosa, perfectamente modulada. Extendió una mano pálida y suave, con uñas francesas impecables. Al estrecharla con mi mano rasposa y caliente, sentí un choque térmico. Su piel estaba helada. «El gusto es mío, hija. Pasen, pasen, esta es su casa». Me hice a un lado, sintiéndome repentinamente torpe y grande en mi propio recibidor. Valeria entró, y sus ojos claros hicieron un escáner rápido, clínico de la sala. Se detuvieron un segundo en el sofá con la tapicería desgastada, en las cortinas que yo había cosido, en el cuadro de la última cena que colgaba torcido. Fue solo un segundo, un parpadeo, pero en ese instante vi algo que debió haberme helado la sangre. Lástima. Una lástima mezclada con diversión. «¡Qué casa tan pintoresca!», dijo, regalándome una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tiene un encanto muy rústico, ¿verdad, Luis?». Luis se puso rojo hasta las orejas. «Sí, bueno, mamá es muy tradicional», se disculpó él. Y esa disculpa fue la primera puñalada de la noche. Se estaba disculpando por mí, por su nido. «Buenas noches», dijo Rogelio, levantándose y metiendo la barriga. Al ver a Valeria, su expresión agria cambió instantáneamente. Se enderezó sacando el pecho como un gallo viejo ante una gallina joven. «Bienvenida, señorita. Es un honor tener tanta belleza en este humilde hogar». Valeria soltó una risita encantadora y le dio 2 besos en las mejillas a Rogelio, quien se quedó atontado, oliendo el rastro de su perfume. «El honor es mío, don Rogelio. Luis me ha hablado tanto de su esfuerzo». Nos sentamos a la mesa.
La tensión se podía cortar con el cuchillo de sierra que usábamos para el pan. Yo serví la cena con manos temblorosas, rezando para que el lomo no estuviera seco, para que las papas estuvieran en su punto. «Espero que te guste, Valeria», dije, sirviéndole una porción generosa. «Es una receta especial». Ella miró el plato como si fuera un espécimen biológico extraño. «Oh, se ve delicioso, señora Elena, pero, ¡ay, qué pena! Soy vegetariana». Bueno, en realidad vegana estricta por temporadas. Mi nutricionista dice que la carne de cerdo es, bueno, muy pesada para la digestión de gente con metabolismo sensible como el mío. El silencio que siguió fue atronador. Miré el lomo, que me había costado mis ahorros y 5 horas de horno. Miré a Luis, esperando que dijera algo, que dijera, «Pero amor, pruébalo, mamá lo hizo con cariño». Pero Luis solo dijo, «Ay, mamá, te dije que a Valeria le gustan las cosas ligeras. ¿No tienes una ensalada?» «No me dijiste nada, hijo», murmuré, sintiendo que las lágrimas me picaban detrás de los ojos. Me levanté rápidamente. «No te preocupes, mi niña. Te preparo algo rapidito. Tengo unas lechugas y tomate». «No se moleste, de verdad», dijo Valeria, tocándome el brazo con condescendencia. «Solo un vaso de agua está bien. Estoy acostumbrada a ayunar cuando la comida no es adecuada». Me senté de nuevo, sintiéndome la mujer más inútil del planeta. Rogelio, sin embargo, estaba fascinado. «Eso es disciplina», dijo él, masticando un trozo enorme de carne. «Por eso estás tan flaca y bonita, no como las mujeres de aquí que se descuidan en cuanto se casan». Me tragué el insulto junto con un trozo de pan seco. Valeria sonrió, aceptando el cumplido a costa de mi humillación. «Bueno, don Rogelio, creo que la imagen es importante. Dice mucho de cuánto se valora uno mismo, ¿no cree? Luis tiene un futuro brillante, va a ser un gran abogado. Necesita a alguien a su lado que encaje en ese mundo, que sepa qué tenedor usar y cómo vestirse para una gala benéfica». Claudia, mi hija menor, que entonces tenía 15 años y estaba en la etapa de odiar todo lo que yo hacía, miraba a Valeria con la boca abierta, como si estuviera viendo a una estrella de cine. «Tu vestido es increíble», dijo Claudia. «Gracias, linda. Es un diseño italiano. Te lo puedo prestar algún día, aunque quizás tengamos que ajustarlo un poco», dijo Valeria, recorriendo con la mirada el cuerpo adolescente y algo rellenito de mi hija. La cena transcurrió entre anécdotas de los viajes de Valeria a Europa, de sus clases de equitación y de las fiestas en clubes a los que nosotros ni siquiera podíamos acercarnos a la puerta. Luis la escuchaba embelesado, asintiendo como un perrito faldero. Yo veía cómo mi hijo se alejaba de mí con cada palabra que ella pronunciaba. Se estaba transformando en alguien que yo no conocía, alguien que se avergonzaba de sus raíces. Al terminar, mientras Rogelio y Luis se quedaban en la mesa bebiendo el vino, que Valeria había probado y dejado discretamente de lado tras un sorbo, haciendo una mueca casi imperceptible, ella se levantó. «Señora Elena, permítame ayudar a recoger, insisto». «No, hija, ¿cómo crees? Eres la invitada». «Por favor, de mujer a mujer, quiero que charlemos». Me siguió a la cocina. Cerró la puerta tras de sí, silenciando las risas de los hombres. El ambiente cambió de golpe. La cocina, con su olor a grasa y jabón, parecía encogerse ante su presencia. Valeria se apoyó en la encimera, cruzando los brazos, cuidando que su vestido no tocara nada sucio. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión de seriedad calculadora. «Luis me ha contado todo lo que usted ha hecho por él», dijo. Su voz bajó de tono, volviéndose confidencial, íntima. «Lavar ropa ajena, vender comida, es muy noble, de verdad». «Una madre hace lo que sea por sus hijos», respondí con orgullo, frotando un plato con fuerza. «Claro, pero ¿no cree que ya es hora de que Luis vuele? De verdad vuele. Él va a volar, va a ser abogado». «Sí, pero este ambiente». Hizo un gesto vago con la mano, señalando mi cocina, mi vida entera. «Esto lo retiene, Elena, si me permite tutearla.
La gente juzga, los apellidos importan, las direcciones importan. Si Luis quiere entrar en el bufete de mi padre, no puede seguir viviendo aquí. No puede seguir trayendo a sus socios a este barrio. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, o al menos eso me hizo sentir mi inseguridad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero ayudarlo. Quiero que se venga a vivir conmigo, a un apartamento en la zona dorada. Mi papá se lo va a pagar. Pero él se siente culpable por dejarla a usted. Dice que usted lo necesita, que usted vive a través de él. La frase me golpeó como un latigazo. ¿Que yo vivía a través de él? Yo solo quiero su felicidad, susurré. Valeria se acercó y por primera vez me tomó las manos. Sus ojos azules me miraron con una intensidad que confundí con sinceridad. Entonces déjelo ir, Elena, no sea una carga. Dígale que se vaya, que usted está bien, que no necesita que él la cuide. Si de verdad lo ama, córteles las alas del remordimiento. Usted es fuerte, ¿no? Ha aguantado tanto. Puede aguantar la soledad por el bien de su hijo. En ese momento vi en ella una aliada, una mujer que, aunque venía de otro mundo, entendía la ambición de ver a Luis triunfar. No vi la manipulación. No vi que me estaba pidiendo que me borrara del mapa para que ella pudiera moldearlo a su antojo. No vi que me estaba llamando carga en mi propia cara. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Apreté sus manos frías. Tienes razón, hija. Tienes razón. Luis merece más. Merece el mundo que tú le puedes dar. Valeria sonrió, y esta vez la sonrisa fue triunfal, depredadora. Sabía que eras una mujer inteligente, Elena. Lo haremos por él. Será nuestro secreto. Salimos de la cocina como cómplices, yo con el corazón roto, pero convencida de que hacía un sacrificio santo. Ella con la satisfacción de quien acaba de ganar un territorio sin disparar una sola bala. Esa noche, cuando se fueron, Luis me abrazó distraídamente. «Te cayó bien, mamá. Es un poco directa, pero es buena». «Es perfecta para ti, mi amor», le mentí, besando su mejilla que ya olía el perfume de ella. «Vete con ella. Sé feliz, no te preocupes por nosotros». Vi el alivio en su rostro, un alivio cobarde que me dolió más que cualquier desprecio. Me quedé en la puerta viendo cómo el coche deportivo de Valeria se alejaba, llevándose a mi hijo hacia una vida de luces de neón donde yo no tenía cabida. Rogelio ya roncaba en el sofá. Apagué la luz de la entrada y me quedé a oscuras, rodeada por el olor a cera de vela y a ilusiones muertas. Pensé que había ganado una hija. Pensé que mi sacrificio sería recompensado con gratitud. ¡Qué ingenua fui! No sabía que acababa de abrirle la puerta al diablo y que el diablo usaba seda y olía a vainilla. Esa noche, sin saberlo, firmé mi sentencia. La semilla de la traición ya estaba sembrada, regada con mi propia estupidez, y crecería rápido, fuerte y venenosa, hasta asfixiarnos a todos. La lluvia golpeaba el techo de lámina del lavadero con la insistencia de un cobrador implacable. Era una de esas tormentas de agosto que convierten las calles en ríos de lodo y desesperanza, el tipo de clima que se mete en los huesos y hace que las cicatrices viejas duelan más de lo habitual. Yo estaba en la cocina, como siempre, remendando los calcetines de Rogelio bajo la luz parpadeante de una bombilla de 60 vatios que zumbaba como una mosca atrapada. El olor a humedad se mezclaba con el aroma del café recalentado, creando una atmósfera densa, casi irrespirable. El reloj de pared, ese viejo armatoste que adelantaba 5 minutos cada día, marcaba las 11 de la noche. Rogelio ya dormía, o al menos fingía hacerlo, roncando rítmicamente en el sillón frente al televisor que emitía estática. Yo disfrutaba de ese silencio relativo, de ese momento en el que nadie me pedía nada. Pero la paz en la vida de una madre es siempre una tregua, nunca una victoria. La puerta de entrada se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento frío y lluvia. Luis entró como un espectro, empapado de pies a cabeza, con el traje barato pegado al cuerpo y el cabello escurriendo agua sobre el piso que yo había trapeado 2 horas antes. Pero no fue el desorden lo que me heló la sangre, fue su cara.
Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando violentamente. «Luis, hijo», solté la costura y corrí hacia él. «¿Qué pasó? ¿Tuviste un accidente? ¿Te asaltaron?» Él no contestó de inmediato. Se dejó caer en una de las sillas del comedor, ignorando que su ropa mojada estaba arruinando la madera barnizada. Se cubrió el rostro con las manos y soltó un sollozo gutural, un sonido que me recordó a cuando era niño, y se raspaba las rodillas, buscando mi consuelo. Pero ahora no eran rodillas raspadas, era algo mucho peor. «Se acabó, mamá. Todo se acabó», gimió entre los dedos. Me arrodillé a su lado, sin importarme el dolor en mis articulaciones, y le tomé las manos heladas entre las mías, tratando de transmitirle un poco de mi calor, un poco de mi fuerza. «¿Qué se acabó, mi vida? Dímelo. Todo tiene solución menos la muerte». Luis levantó la vista. En sus ojos vi un terror absoluto, el terror de quien ve cómo su futuro se desmorona antes de siquiera empezar. «La beca para el máster en España, la que el papá de Valeria me consiguió», balbuceó, tragando saliva con dificultad. «Hubo un error administrativo. Dicen que no envié los papeles a tiempo, o que se perdieron. No importa, el caso es que no me la dieron». Sentí un alivio momentáneo. ¿Era solo eso? ¿Un estudio? «Bueno, hijo, pues estudias aquí. Hay universidades muy buenas y...» «Tú no entiendes nada», gritó, y su violencia me hizo retroceder. «No es solo el estudio. Es el requisito para entrar al bufete internacional. Es el requisito para que el padre de Valeria me acepte como socio y como yerno. Si no voy a Madrid el próximo mes, Valeria me va a dejar. Me lo dijo claro. Ella no va a casarse con un abogado mediocre que se queda en el barrio». La mención de Valeria fue como vinagre en una herida abierta. Esa muchacha tenía el poder de dictar la felicidad de mi hijo con un chasquido de sus dedos manicurados. «Pero hijo, si te quiere, te esperará, o te querrá aquí». Luis se levantó bruscamente, tirando la silla. «Ella no es como tú, mamá. Ella tiene estándares, ella tiene un plan de vida. Y yo le mentí. Le dije que ya tenía el dinero cubierto, que mis padres me iban a apoyar, porque la beca era solo parcial. Le dije que teníamos ahorros». Rogelio, despertado por los gritos, apareció en el umbral de la sala rascándose la cabeza y con los ojos entrecerrados. «¿Qué es este escándalo? ¿No dejan dormir a uno que se mata trabajando? Papá, necesito dinero. Necesito $30,000 para la matrícula y la estancia. Si no pago antes del viernes, pierdo la plaza, pierdo a Valeria, pierdo mi futuro». Rogelio soltó una carcajada seca, cruel, que resonó en las paredes desnudas. $30,000? ¿De dónde quieres que lo saque? ¿Del colchón? Apenas tenemos para pagar la luz. Estás loco, muchacho. Deja de soñar con grandezas y ponte a trabajar en el taller mecánico de tu tío. Ahí sí hay chamba segura. «No voy a ser mecánico», bramó Luis con lágrimas de rabia. «Soy abogado. Merezco más». «Mereces lo que te ganas», espetó Rogelio dándose la vuelta para volver al sofá. «Y si esa rubia te deja por no tener dinero, es que no vale la pena. Buenas noches». Luis se quedó de pie, temblando, mirando la espalda de su padre con un odio que me asustó. Luego se giró hacia mí. Su expresión cambió. Ya no era furia, era súplica. Se dejó caer de rodillas frente a mí, abrazando mis piernas, mojando mi falda con su llanto. «Mamá, tú eres la única que me ha apoyado siempre. Tú sabes lo que esto significa para mí. No puedo quedarme aquí. Me voy a morir si me quedo aquí, atrapado en esta miseria como ustedes. Por favor, mamá, haz algo, lo que sea». Mi corazón se estrujó. Ver a mi hijo, mi gigante, reducido a un niño asustado, me desarmó por completo. Sabía que no teníamos dinero. Sabía que las cuentas del banco estaban en ceros. Pero también sabía que tenía una sola cosa en este mundo que era exclusivamente mía: el terrenito. Cerré los ojos y vi la imagen clara en mi mente. Un pedazo de tierra frente al mar, en la costa de Veracruz, herencia de mi padre.
No era grande, pero tenía palmeras y se escuchaban las olas. Durante 20 años, cada vez que Rogelio me gritaba, cada vez que el cansancio me doblaba las rodillas, yo cerraba los ojos y viajaba allí. Me imaginaba una casita blanca, una mecedora en el porche, y yo envejeciendo tranquila, mirando el horizonte, lejos de los gritos, lejos de la ciudad gris. Era mi plan de escape, era mi esperanza, era la única prueba de que yo era alguien, dueña de algo. «Mamá», insistió Luis, sacudiéndome suavemente. Miré sus ojos oscuros, idénticos a los míos, vi su desesperación, y en ese instante supe lo que tenía que hacer. El amor de una madre es un acto de suicidio lento y constante. Nos arrancamos pedazos de nuestra propia alma para remendarlas de ellos. «Levántate, hijo», le dije con voz suave, secándole las lágrimas con mis pulgares callosos. «No llores más, vas a ir a España». «¿Cómo? Pero si papá dijo...» «Tu padre no sabe todo lo que tenemos. Mañana vamos a ver a un notario». Esa noche no dormí. Saqué de debajo de la cama la vieja caja de galletas oxidada, donde guardaba mis tesoros, el primer diente de Luis, un mechón de pelo de Claudia y el título de propiedad del terreno, amarillento y con olor a tiempo guardado. Lo acaricié como si fuera piel viva. Estaba despidiéndome de mi vejez tranquila, estaba despidiéndome de mi sueño. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla y caer sobre el papel, borrando un poco la tinta de un sello antiguo. Al día siguiente, la venta fue rápida y dolorosa, como arrancar una curita de una herida infectada. Luis me llevó con un contacto de Valeria, un hombre de traje brillante y sonrisa de tiburón que sabía que estábamos desesperados. «El mercado está bajo, señora», dijo el hombre, mirando las escrituras con desdén mientras tamborileaba los dedos sobre su escritorio de caoba. «Y siendo una venta de urgencia, le puedo dar la mitad de lo que vale, en efectivo, hoy mismo». Luis me miró, conteniendo la respiración. Sabía que era un robo, sabía que ese terreno valía el doble, pero también sabía que el viernes era la fecha límite. «¿Es suficiente para lo que necesitas?», le pregunté a mi hijo, sin mirar al hombre. «Sí, mamá, es justo lo que necesito. Con esto pago la matrícula y el alquiler del primer año». Tomé la pluma. Mi mano temblaba tanto que el notario tuvo que sostener el papel. Sentí un frío intenso recorrer mi brazo, subiendo hasta mi pecho. Al firmar mi nombre, sentí que estaba firmando mi sentencia de muerte. Estaba vendiendo mi libertad para comprar la de él. El rasguido de la pluma sobre el papel sonó en mis oídos como un grito ahogado. «Hecho», dijo el hombre, cerrando la carpeta con un golpe seco. Sacó un cheque de caja y lo deslizó sobre la mesa. Luis lo tomó antes de que yo pudiera siquiera verlo. Sus ojos brillaban con una codicia y un alivio que me dieron náuseas. Lo besó, besó el papel, no me besó a mí. Salimos de la oficina a la luz cegadora del mediodía. El tráfico de la ciudad rugía a nuestro alrededor, indiferente a mi duelo. Me sentía vacía, ligera, como si el viento pudiera llevarme. Ya no tenía nada, solo a mis hijos. Luis sacó su teléfono inmediatamente, marcando con dedos nerviosos. «Valeria, Valeria, amor, lo tengo. Sí, todo resuelto. Mis padres, bueno, mi madre tenía unos ahorros por ahí. No te preocupes, es dinero que estaba parado. Sí, nos vamos a Madrid, te lo prometí, mi amor. Te dije que yo resuelvo». Yo resuelvo. Esas dos palabras se clavaron en mi pecho. Él no había resuelto nada. Yo me había desangrado para él. Yo había quemado mi barco para que él pudiera navegar. Colgó el teléfono y se giró hacia mí, con una sonrisa radiante que no había visto en años. Me dio un abrazo rápido, un abrazo de compromiso, palmeándome la espalda. «Gracias, Ma, eres la mejor, de verdad. Cuando sea un abogado rico y famoso, te voy a comprar una casa enorme, te lo juro». «Solo quiero que seas feliz, hijo», murmuré, abrazándolo con fuerza, tratando de retener ese momento porque intuía que sería el último abrazo sincero que recibiría en mucho tiempo.
Tengo que ir a ver a Valeria, dijo, separándose de mí y mirando el reloj. Tenemos que reservar los vuelos. ¿Te vas en taxi o esperas el camión? Me quedé helada. Acababa de darle $30,000, el precio de mi vida entera, y me preguntaba si me iba en camión. Toma un taxi tú, hijo, no llegues tarde con ella, le dije, forzando una sonrisa que sentí como una mueca de payaso triste. «Eres un sol», me lanzó un beso al aire y corrió hacia la avenida, levantando la mano para parar un taxi. Lo vi subir, vi cómo el vehículo se alejaba, llevándose mi terreno, mi seguridad y a mi hijo. Me quedé parada en la acera, con mi bolso viejo apretado contra el pecho. La gente pasaba a mi lado, empujándome, apresurada. Empezó a lloviznar de nuevo. Sentí las gotas frías en mi cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. No lloraba por el dinero. Lloraba porque en ese breve intercambio, en esa despedida apresurada, me di cuenta de que para él yo no era una persona con sueños y miedos. Yo era un recurso, un cajero automático con corazón, y el cajero acababa de quedarse vacío. Caminé hacia la parada del autobús, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Pensé en el mar que ya nunca vería desde mi porche. Pensé en Rogelio y en lo que diría cuando se enterara. Pero sobre todo, pensé en la sonrisa de Luis al hablar con Valeria. Una sonrisa que no era para mí. Y en el fondo de mi alma, una voz pequeña y terrible me susurró: «Lo has perdido». Al salvarlo, lo has perdido para siempre. El silencio en la cocina era espeso, casi masticable, solo roto por el borboteo lento y rítmico de la olla de barro sobre la olla de barro. Llevaba 2 días allí, de pie, vigilando el fuego como una guardiana antigua, moviendo la cuchara de madera en círculos hipnóticos para que el mole no se pegara. El mole poblano. No era solo comida, era una ofrenda. Había tostado los chiles hasta que el humo me hizo llorar y toser. Había molido las especias en el molcajete de piedra volcánica que heredé de mi madre, sintiendo cómo el dolor de mi artritis subía por mis brazos con cada giro de la mano de piedra. Pero ignorándolo, porque el dolor era un precio pequeño a pagar por la sonrisa de mi hijo. Han pasado 2 años desde que Luis se fue a España con el dinero de mi terreno. 2 años de llamadas cortas y apresuradas, de fotos en redes sociales que Rogelio me mostraba en su celular con la pantalla estrellada, donde veía a mi hijo brindando con copas altas en terrazas de Madrid, vestido con abrigos elegantes, del brazo de una Valeria que cada vez parecía más rubia, más delgada y más inalcanzable. Pero hoy regresaban. Hoy por fin volvían a pisar esta casa. Ya eran abogados titulados, ya eran alguien. Y yo quería que su bienvenida supiera a gloria, a hogar, a ese amor que se cocina a fuego lento. «Ya siéntate, mujer, me estás mareando», gruñó Rogelio desde la mesa, golpeando con impaciencia una botella de tequila barato contra el hule floreado. «Llevan 2 horas de retraso, seguro se fueron directo al hotel de lujo que pagaron los padres de ella». «No digas eso», le respondí, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. «El tráfico de la ciudad es terrible. Además, Luis me prometió que vendrían aquí primero. Quiere probar mi mole. Siempre ha dicho que es el mejor del mundo». Miré el reloj de pared. Las manecillas avanzaban con una lentitud tortuosa. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de emoción y un miedo irracional que no sabía nombrar. Me alicé el vestido nuevo, uno sencillo de color lavanda que había comprado a plazos en la tienda departamental, y me acomodé el cabello, ahora más blanco que gris, recogido en un chongo severo para que no cayera ni una hebra en la comida. Entonces escuchamos el motor. No era el rugido asmático de los coches del barrio, era un ronroneo suave, potente, elegante. Corrí a la ventana, apartando la cortina de encaje con dedos temblorosos. Un auto negro, reluciente como un espejo, se estacionó frente a nuestra verja despintada. Los vecinos se asomaban, curiosos, envidiosos. Sentí una punzada de orgullo. Ese era mi hijo. Mi sacrificio había valido la pena. La puerta se abrió y Luis bajó. Dios mío, qué cambiado estaba. Había ganado peso, pero no de gordura, sino de opulencia.
Su piel tenía un tono bronceado de esquiar en los Alpes, no de caminar bajo el sol del mediodía esperando el autobús. Llevaba un traje de lino beige que se veía ridículamente inmaculado contra el fondo de nuestra calle llena de baches y basura. Valeria bajó del otro lado, con gafas oscuras enormes y un vestido vaporoso que ondeaba con el viento caliente de la tarde. Salí al porche con los brazos abiertos, sintiendo que las lágrimas me nublaban la vista. ¡Hijo, mi vida!, grité, olvidando el decoro, olvidando todo. Luis cruzó la pequeña reja y se dejó abrazar, pero algo estaba mal. Su cuerpo estaba rígido. No se fundió conmigo como antes. Fue un abrazo de estatua, un contacto breve y técnico. Al acercarme a su cuello, no olía al niño que yo había bañado. Olía a tabaco caro, a loción importada y a una distancia fría, oceánica. «Hola, mamá», dijo, dándome unas palmaditas en la espalda antes de separarse rápidamente, como si temiera que mi pobreza se le pegara al traje. «Bienvenido, campeón». Rogelio salió detrás de mí, con los ojos brillantes por el alcohol, y le di un apretón de manos vigoroso, ignorando la frialdad de Luis. «Mírate nada más, todo un licenciado europeo». Valeria se acercó, se quitó las gafas con un movimiento teatral y nos miró. Sus ojos azules recorrieron la fachada de la casa, deteniéndose en la pintura descascarada de la cornisa y en las macetas de geranios que yo había regado con tanto esmero. Hizo una mueca casi imperceptible, un fruncimiento de nariz, como si hubiera olido algo podrido. «Buenas tardes, Elena, Rogelio», dijo. Su tono era cortés, pero carecía de cualquier calidez. Era el tono que uno usa con el servicio doméstico de un hotel en el que no planea volver a hospedarse. «Pasen, pasen, la comida está lista», dije, nerviosa, tratando de llenar el silencio incómodo con mi hospitalidad. «Hice mole, tu favorito, Luis». Entramos. La casa, que yo había limpiado hasta la extenuación, de repente me pareció minúscula, oscura y miserable comparada con la luz que ellos irradiaban. El olor del mole, denso y especiado, llenaba cada rincón. Para mí era el olor de la fiesta, pero vi cómo Valeria sacaba un pañuelo de seda de su bolso y se lo llevaba discretamente a la nariz. Se sentaron a la mesa, el mantel blanco, mis mejores platos, las servilletas de tela bordadas. Todo parecía un escenario pobre para una obra demasiado sofisticada. Luis aflojó su corbata con un gesto de fastidio. «Hace mucho calor aquí, mamá. ¿No tienen aire acondicionado todavía?», preguntó, mirando el viejo ventilador de aspas que giraba perezosamente en la esquina. «No, hijo, ya sabes que la luz sale muy cara, pero abre la ventana si quieres», respondí, sirviendo la jarra de agua de Jamaica con hielo. «Mejor no», intervino Valeria rápidamente. «Entra mucho polvo de la calle, y moscas. Es mejor sufrir el calor que la contaminación». Serví los platos. El mole cayó espeso y oscuro sobre el pollo tierno, acompañado de arroz rojo con chícharos y zanahorias. Puse las tortillas calientes, envueltas en una servilleta bordada, en el centro de la mesa. Me senté, esperando el primer bocado, esperando el gemido de placer, la frase, como el de mamá ninguno. Luis miró el plato, tomó el tenedor y movió un poco la pieza de pollo, manchando la salsa. No se lo llevó a la boca. «Gracias, ma», dijo, pero su voz sonaba cansada. «Se ve intenso». «Pruébalo, ándale. Le puse el chocolate que me mandó tu tía de Oaxaca». Valeria ni siquiera tocó los cubiertos. Mantenía las manos sobre su regazo, con una postura perfecta, mirando el mole como si fuera lodo radioactivo. «¿No vas a comer, hija?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Valeria suspiró, una exhalación larga que pareció vaciar la habitación de oxígeno. Me miró directamente a los ojos y por primera vez la máscara de cortesía se deslizó lo suficiente para dejar ver el desdén puro. «Elena, te agradezco el gesto. De verdad, sé que pasaste horas haciendo esto, pero nuestra dieta ha cambiado mucho en Europa. Allá no se come así. Tanta grasa, tantas especias, tanta pesadez. Mi estómago ya no tolera estas bombas calóricas. Es una cuestión de salud, ¿entiendes?» Sentí que la sangre se me iba a los pies. ¿Bomba calórica? ¿Grasa? Era mi amor servido en un plato. «Pero es solo un poquito, es una tradición», balbucé, buscando la mirada de Luis, esperando que él la corrigiera, que él dijera que no importaba la dieta, que era la comida de su madre.
Luis dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo definitivo. No me miró a mí, miró a Valeria buscando su aprobación, y luego asintió. Valeria tiene razón, mamá. Ya no estamos acostumbrados a esto. El picante nos va a caer fatal. Además, tenemos una cena de negocios más tarde con los socios de su papá, y no podemos llegar oliendo a condimentos. ¿Oliendo a condimentos? Repetí aturdida. Mi voz salió como un hilo roto. Pero, si siempre te ha gustado, la gente cambia, mamá, me cortó él, con una dureza que me dejó helada. Uno evoluciona. No puedes esperar que siga siendo el mismo niño que comía tortillas con sal en la banqueta. Ahora soy un abogado internacional. Tengo una imagen que cuidar. Rogelio, que ya se había comido medio plato, soltó una risotada nerviosa tratando de aligerar el ambiente, pero solo logró hacerlo más grotesco. Pues más para mí, ¿no? Ustedes se lo pierden, con sus estómagos de señoritas francesas. Nadie se rió. Valeria sacó de su bolso una cajita pequeña envuelta en papel dorado y la puso sobre la mesa empujándola hacia mí con un dedo manicurado, evitando tocar el mantel. Te trajimos un regalo, Elena. Ábrelo. Mis manos temblaban tanto que rompí el papel con torpeza. Dentro había una botella de perfume. Era una marca que no conocía, pero se veía cara. La miré sin entender. Es Eau de Clarté, explicó Valeria con una sonrisa condescendiente. Es muy fresco, cítrico. Pensé que te vendría bien. Ya sabes, esta casa siempre tiene un olor muy particular, como a humedad y a comida guardada. Se te impregna en la ropa, Elena. Con eso podrás oler un poco más limpia. El comentario cayó sobre la mesa como una granada. Me quedé paralizada con el frasco frío entre las manos. Me acababa de decir en mi propia casa, en mi propia mesa, que yo olía mal, que mi hogar, mi refugio, apestaba, y me regalaba perfume para tapar mi esencia. Miré a Luis, esperé la furia, esperé que se levantara y le dijera, no le hables así a mi madre. Esperé al hijo que yo había criado, al que le había enseñado el respeto y la dignidad. Pero Luis solo tomó un sorbo de agua y dijo, es un buen perfume, mamá, úsalo. Te hace falta modernizarte un poco. Valeria solo quiere ayudarte a tener mejor presencia. El dolor fue físico. Fue como si me hubieran clavado un cuchillo oxidado en el pecho y lo hubieran girado lentamente. No era solo el insulto, era la traición. Mi hijo, mi sangre, el dueño de mis desvelos, estaba allí sentado, validando la crueldad de esa mujer, avergonzándose de mí, de mi olor, de mi comida, de mi existencia. Bajé la mirada al plato de mole intacto frente a él. La salsa oscura brillaba bajo la luz, burlona. Todo ese esfuerzo, todas esas horas, todo ese amor. Gracias, susurré, porque no sabía hacer otra cosa más que agradecer las migajas incluso cuando estaban envenenadas. Me tragué las lágrimas, me tragué el orgullo y forcé una sonrisa patética. Son muy amables, deben estar muy cansados del viaje, el estrés del vuelo, el cambio de horario, seguro es eso, no tienen hambre por el cansancio. Sí, es eso, dijo Luis rápidamente, aferrándose a mi excusa como un cobarde. Estamos agotados. De hecho, creo que deberíamos irnos al hotel a descansar un poco antes de la cena de la noche. ¿Ya? ¿Pero si acaban de llegar?, preguntó Rogelio decepcionado. Sí, suegro, lo siento, dijo Valeria, poniéndose de pie y alisándose el vestido como si se hubiera ensuciado con solo sentarse. Fue encantador verlos. Elena, gracias por el intento de la comida. El intento. Se levantaron. Luis dejó un sobre la mesa junto al plato de mole frío. Ahí hay algo de dinero, mamá, para que te compres algo o para que arregles ese ventilador. Nos vemos luego. Salieron de la casa con la misma rapidez con la que se huye de un incendio. Escuché el motor del coche arrancar y alejarse, llevándose la promesa de una tarde feliz que nunca existió. Me quedé sola en la mesa, con el olor a mole llenando el aire, ahora mezclado con el aroma cítrico y artificial del perfume que me habían regalado para tapar mi identidad. Rogelio agarró el sobre y contó los billetes con avidez. Vaya, $, al menos el muchacho no es tacaño. Ya ves, vieja, te preocupas por nada. Son gente de mundo ahora, tienen sus rarezas.
Me levanté lentamente, sintiendo que los años se me venían encima de golpe. Tomé el plato de Luis. El mole estaba frío, con una capa de grasa solidificada en la superficie. Caminé hacia el fregadero y, con un movimiento lento y doloroso, tiré la comida a la basura. El sonido del pollo golpeando el fondo del bote resonó como un disparo en la cocina vacía. Es solo estrés, me dije a mí misma en voz alta, intentando creerlo, intentando coser la herida que sangraba en mi alma. Es solo que están cansados. Ellos me quieren. En el fondo, me quieren. Pero mientras lavaba el plato, frotando con rabia hasta que mis nudillos se pusieron blancos, supe que era mentira. No era estrés, era desprecio. Y lo peor de todo no era que me despreciaran a mí. Lo peor era que yo, en mi infinita estupidez de madre, los había perdonado antes de que cruzaran la puerta. Porque una madre siempre encuentra excusas para no ver que ha criado a un monstruo, aunque el monstruo le diga en la cara que apesta a pobreza. El día de la boda de mi hijo amaneció con un cielo tan azul que lastimaba la vista. Un azul insultante, perfecto, de tarjeta postal, que no presagiaba la tormenta que se desataría en mi corazón. Yo me había levantado a las 4 de la mañana, no porque tuviera que cocinar, gracias al cielo y a los ahorros de toda una vida, eso ya no me tocaba hoy, sino porque los nervios me recorrían el cuerpo como hormigas eléctricas. Era el día en que Luis, mi pequeño Luis, se casaría con la mujer de sus sueños, o al menos, con la mujer de sus ambiciones. Me miré en el espejo de cuerpo entero que tenía la luna picada en una esquina. Llevaba puesto el vestido que me había costado 6 meses de tandas y privaciones. Era de un color coral brillante, con encaje en el pecho y una falda amplia de tafetán que crujía cada vez que me movía. La vendedora de la boutique del centro me había asegurado que era el último grito de la moda y que me vería como una reina. Yo me sentía bonita, me había peinado yo misma, sujetando mis rizos rebeldes con pasadores dorados y rociando tanto spray que mi cabello parecía un casco brillante. Me puse los zapatos de tacón, aunque sabía que mis juanetes me pasarían factura antes del mediodía, y me rocié generosamente con el perfume que Valeria me había regalado aquella tarde infame, tratando de convencerme de que el gesto había sido de cariño y no de desprecio. «Estás muy llamativa», dijo Rogelio cuando me vio salir de la habitación, ajustándose la corbata que le apretaba la papada. Llevaba un traje alquilado que le quedaba un poco grande de hombros, pero él se sentía un magnate. «Es una boda, viejo. Hay que celebrar», respondí, ignorando la punzada de inseguridad que sus palabras sembraron en mi estómago. Llegamos a la hacienda Los Arcángeles en el taxi de un vecino, porque Luis nos había dicho que no había espacio en las limusinas para nosotros, que eran solo para el cortejo nupcial y los padrinos de velación, que resultaron ser los padres de Valeria. Al bajar del coche, el calor del mediodía me golpeó el rostro, derritiendo un poco la base de maquillaje que me había puesto para tapar las manchas de sol y de edad. El lugar era imponente, jardines inmensos de pasto cortado con tijeras de manicura, fuentes de piedra que escupían agua cristalina y carpas blancas tan grandes como catedrales. Había gente por todas partes, mujeres delgadas como espigas enfundadas en vestidos de colores pálidos, beige, crema, rosa pastel, gris perla, y hombres con trajes que costaban más que mi casa entera. De repente, mi vestido coral brillante me parecía un faro, una señal de alarma, un grito de mal gusto en medio de tanta sobriedad elegante. Sentí las miradas. No eran miradas de admiración. Eran esos barridos rápidos de arriba a abajo, seguidos de cuchicheos detrás de copas de champán. «¡Mamá!», la voz de Luis sonó a mis espaldas. Me giré con una sonrisa enorme, lista para abrazarlo. Se veía espectacular, un príncipe de cuento, pero su rostro no tenía la alegría del novio enamorado al ver a su madre. Tenía pánico. Me miró el vestido, el peinado, los zapatos y vi cómo se le tensaba la mandíbula. «¿Ese es el vestido que elegiste?», susurró, arrastrándome un poco hacia la sombra de un árbol, lejos de la entrada principal. «Sí, hijo, ¿no te gusta? La señora de la tienda dijo que... Es muy fuerte, mamá, muy brillante. Todos los invitados vienen de colores neutros.
Valeria te dijo que el código de vestimenta era etiqueta rigurosa de día. Pero yo soy la madre del novio, hijo. Tengo que destacar, dije sintiendo que la voz me temblaba. Luis se pasó la mano por la cara exasperado. Por favor, mamá, solo trata de no llamar mucho la atención, no hables fuerte, no cuentes tus historias del mercado. Hay gente muy importante aquí, senadores, empresarios, no quiero que se sientan incómodos. Incómodos. Mi propia presencia era una incomodidad. Asentí, tragándome las lágrimas que amenazaban con arruinar el rímel. No te preocupes, hijo, seré una tumba. Solo mírame cuando estés en el altar, estaré en primera fila rezando por ti. La ceremonia comenzó. Caminamos hacia la zona de la capilla, un lugar decorado con miles de rosas blancas que despedían un aroma dulce y mareante. Busqué mi lugar en la primera banca, la que está reservada para los padres. Rogelio ya se había adelantado y estaba a punto de sentarse cuando una mujer joven, con un audífono en la oreja y una tabla con listas en la mano, nos interceptó. Disculpen, señores, esta fila es para la familia directa de la novia y los padrinos especiales. Soy el padre del novio, señorita, dijo Rogelio. La mujer consultó su lista, frunciendo el ceño, y luego nos dedicó una sonrisa ensayada, fría como el hielo. Ah, sí, los señores Martínez. Su lugar está asignado en la fila 8, lado izquierdo. Por favor, síganme. ¿Fila 8? Pregunté sintiendo que las piernas me fallaban. Pero yo quiero ver a mi hijo, soy su madre. Son instrucciones de la organización, señora, por cuestiones de simetría en las fotos y el video. Los padres de la novia son los que pagaron la exclusiva de la revista, así que ellos van al frente. Por favor, no hagamos un retraso. Nos llevaron a la octava fila, detrás de un grupo de amigos de la Universidad de Luis que no paraban de reír y ver sus celulares. Desde allí apenas veía la nuca de mi hijo. Me senté en la banca dura, sintiendo cómo mi vestido coral crujía, llamando la atención de los que estaban alrededor. Me sentí pequeña, me sentí como una intrusa en la vida de la persona que yo misma había traído al mundo. Cuando Valeria entró, todos se pusieron de pie. Era hermosa, no podía negarlo. Parecía un ángel de hielo flotando hacia el altar. Pero cuando pasó junto a mi fila, ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos estaban fijos en el frente, en su futuro, un futuro donde yo no existía más que como un pie de página vergonzoso. La ceremonia fue larga y en latín, o eso me pareció. No entendí nada. Solo veía las espaldas de los padres de ella, sentados con rectitud aristocrática en los lugares que debieron ser nuestros. Lloré en silencio, no de emoción, sino de una tristeza profunda y pegajosa que se me adhería al alma. Luego vino la recepción. El banquete era en una carpa gigantesca con candelabros de cristal colgando del techo. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa tan altos que impedían ver a la persona de enfrente. Buscamos nuestro nombre en el mapa de asientos. Mesa 42. La última, la que estaba pegada a la puerta de servicio de la cocina, por donde entraban y salían los meseros cargando charolas sucias. «Vaya lugar nos tocó», se quejó Rogelio, aunque se calmó en cuanto un mesero le llenó la copa de vino tinto. «Bueno, al menos el chupe es gratis». Nos sentaron con una tía lejano de Valeria que era sorda y dos primos de Luis que no habían visto en 10 años y que vestían igual de mal que nosotros. Era la mesa de los indeseables, la mesa de los que se esconden. La cena transcurrió entre el ruido de los platos y las risotadas de Rogelio, que ya iba por su cuarta copa y empezaba a contar chistes colorados a la tía sorda. Yo apenas probé el salmón en salsa de eneldo. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Veía a lo lejos, en la mesa principal, elevada sobre una tarima, a Luis y Valeria riendo con sus suegros, brindando, siendo los reyes del mundo. Nadie nos miraba, nadie se acercó a saludarnos. Entonces llegó el momento de los brindis. El padre de Valeria, un hombre alto y canoso con voz de locutor, tomó el micrófono. Habló de linajes, de la unión de dos almas destinadas al éxito, de cómo su hija siempre había merecido lo mejor.
Habló durante 20 minutos y ni una sola vez mencionó el nombre de Luis, solo se refirió a él como el afortunado esposo. Y por supuesto, ni una mención a nosotros. Algo se rompió dentro de mí. Una mezcla de alcohol, había tomado 2 copas para darme valor, y de dolor acumulado durante años. Me levanté. Sentí el impulso irrefrenable de decir algo, de recordarles a todos que Luis no había nacido de una maceta, que tenía una madre, una historia, unas raíces. «Voy a hablar», le dije a Rogelio. «Siéntate, Elena, no hagas el ridículo», masculló él, con la boca llena de pan. Pero no le hice caso. Caminé hacia la pista de baile, hacia la mesa principal. El sonido de mis tacones resonaba en el mármol. El vestido coral brillaba bajo las luces de los candelabros. La gente empezó a callar, a mirarme. Sentí el calor subirme por el cuello, manchándome la cara de rojo, pero seguí avanzando. Mis manos temblaban, sudorosas. Llegué frente a la mesa de los novios. Luis abrió los ojos como platos. Valeria dejó de sonreír y su rostro se transformó en una máscara de horror. «Buenas tardes a todos», dije. Mi voz salió chillona, temblorosa, sin micrófono, pero en el silencio repentino del salón se escuchó: «Soy Elena, la madre del novio». Hubo un murmullo general, risas disimuladas. Alguien tosió. Solo quería decir que estoy muy orgullosa de mi hijo», continué, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. «Que aunque nosotros somos gente humilde, gente de trabajo, lo hemos criado con mucho amor. Luis, hijo, ¿te acuerdas cuando te vendí el terreno para que pudieras...?» «¡Música!», gritó Valeria de repente, haciendo una seña desesperada a la orquesta. Pero el director de la orquesta estaba distraído. Yo seguí hablando, intentando sacar las palabras que tenía atoradas en el alma. «Para que pudieras ser quien eres. Solo quiero que no te olvides de dónde vienes, mi amor, que no te olvides de tu madre». Saqué de mi bolso una pequeña cadena de oro, la única joya real que me quedaba, una medallita de la Virgen que había sido de mi abuela. Quería dársela, quería que fuera un momento emotivo. «Te traje esto». Valeria se levantó de golpe, tirando su copa de champán. El líquido dorado se derramó sobre el mantel, pero a ella no le importó. Bajó de la tarima con una rapidez depredadora y se acercó a mí, tomando el micrófono del atril que estaba cerca. «¡Ay, qué tierna es mi suegra!», dijo por el micrófono, con una voz falsamente dulce que resonó en todo el salón, amplificada y distorsionada. «Pero creo que ya ha celebrado demasiado, ¿verdad, Elena? El calor y las copas, a su edad, es peligroso». «No estoy borracha», dije, intentando defenderme, pero ella me puso una mano en el hombro, clavándome las uñas con fuerza, mientras sonreía a la multitud. «Claro que no, querida, solo estás un poco confundida, como la otra vez en la casa, ¿recuerdas? A veces, Elena, olvida dónde está», se dirigió al público, guiñando un ojo, como si compartiera un secreto divertido. «Ya saben cómo es la demencia senil, pobrecita». El salón estalló en risas, risas crueles, indulgentes. «Pobrecita», escuché. «Está loca, qué vergüenza para los novios». Me quedé paralizada. ¿Demencia? ¿Senil? Tenía 55 años. Estaba perfectamente lúcida. Miré a Luis, suplicando con la mirada que me defendiera. Que dijera: «No, mi madre está bien, solo está emocionada». Pero Luis no se movió. Se quedó sentado, mirando su plato, con las orejas rojas, asintiendo levemente como si confirmara la mentira de su esposa. Me estaba negando. Me estaba sacrificando para salvar su imagen. «Seguridad, por favor», dijo Valeria, suavemente pero con autoridad. «Acompañen a la señora a descansar un rato en la sala de choferes. Necesita aire». 2 hombres grandes, con trajes negros, aparecieron de la nada. Me tomaron de los brazos con firmeza, como si fuera una delincuente o una loca peligrosa. «No, suéltenme, Luis, diles algo», grité. Y esta vez sí parecí una loca. El pánico me hizo perder la compostura. «Venga, señora, no haga esto más difícil», susurró uno de los guardias en mi oído, empujándome hacia la salida.
Me arrastraron, literalmente me arrastraron fuera de la carpa, cruzando todo el salón bajo la mirada de 300 personas que me juzgaban, se burlaban o sentían lástima. Vi la cara de Rogelio a lo lejos, sirviéndose más vino, mirando hacia otro lado, fingiendo que no me conocía. Me sacaron al jardín, lejos de la fiesta, lejos de la música que había vuelto a sonar alegremente para tapar el incidente. Me dejaron en una banca de piedra, cerca del estacionamiento. «Quédese aquí y no vuelva a entrar, o tendremos que sacarla del recinto», dijo el guardia y se dio la vuelta. Me quedé sola. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta. La música de la fiesta llegaba amortiguada, risas lejanas de un mundo al que no pertenecía. Miré mi vestido coral, mi orgullo de la mañana. Ahora me parecía un disfraz de payaso. Me quité los zapatos que me torturaban los pies y los tiré al pasto. Sentí un frío terrible, un frío que venía de adentro. No era solo la humillación pública. Era la certeza absoluta, dolorosa y cortante como un cristal roto, de que había perdido a mi hijo. No lo había perdido en un accidente, ni por una enfermedad. Lo había perdido porque él había elegido perderme. Había elegido la vergüenza en lugar del amor. Toqué la medallita de oro que todavía tenía apretada en la mano. Se suponía que iba a protegerlo. Ahora me parecía un pedazo de metal frío y sin sentido. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que se me secó la garganta. Lloré por la madre que fui, por el niño que él fue, y por la vieja loca en la que me habían convertido en 5 minutos. Y allí, sentada en la soledad del estacionamiento, escuchando los coches de los ricos llegar y salir, algo cambió en mí. Las lágrimas de dolor se fueron transformando lentamente en lágrimas de rabia. Una rabia quieta, oscura. Me habían humillado, me habían pisoteado, pero todavía respiraba. Y mientras respirara, me juré a mí misma, mirando el cielo oscurecerse, que algún día, de alguna forma, esa risa de Valeria se le congelaría en la boca. No sabía cómo ni cuándo, pero Dios es testigo de que una madre humillada es más peligrosa que cualquier ejército. La casa de mi hijo olía a silencio. No era ese silencio tranquilo de las iglesias cuando están vacías, ni el silencio apacible de mi cuarto cuando Rogelio dejaba de roncar. Era un silencio caro, hermético, un silencio que se compraba con ventanas de doble acristalamiento y muros aislantes para que la realidad de afuera no ensuciara la perfección de adentro. Yo estaba allí, en el pasillo de la planta alta, con una charola de plata en las manos que pesaba más que mis remordimientos. Llevaba 2 tazas de café expreso, negro y amargo como me habían pedido, y unas galletas de mantequilla importadas que costaban lo que yo gastaba en comida para una semana. Había ido a ayudar, esa era mi excusa, y también mi condena. Después del desastre de la boda, después de la humillación pública donde me tacharon de loca, yo había vuelto, arrastrándome como un perro fiel que recibe una patada y regresa moviendo la cola. Quería demostrarles que no estaba loca, quería ser útil, quería, con la desesperación de quien se ahoga, recuperar un pedacito del amor de Luis. Así que me ofrecí a organizar los armarios, a supervisar a la empleada doméstica, que me miraba con lástima, a hacer lo que fuera para estar cerca de él. Caminaba con cuidado sobre la alfombra persa, vigilando que mis zapatos viejos no dejaran marcas, conteniendo la respiración para no hacer ruido. Me dirigía al despacho de Luis. La puerta de caoba maciza estaba entreabierta apenas unos centímetros, una rendija vertical de luz dorada que cortaba la penumbra del pasillo. Iba a empujarla suavemente, iba a anunciar mi presencia con una sonrisa humilde, cuando escuché mi nombre. No fue un grito, fue un susurro cargado de fastidio, pronunciado con esa entonación arrastrada que Valeria usaba cuando algo le repugnaba. Ya no aguanto más, Luis, en serio. Hoy la encontré doblando mis tangas, con esas manos rasposas. Me da asco solo de pensarlo. Me detuve en seco. La charola tembló en mis manos haciendo tintinear la porcelana fina de las tazas. El calor subió a mis mejillas, pero no me moví. El instinto,
Ese instinto animal que tenemos las madres cuando el peligro acecha a la cría se invirtió. Ahora el peligro era la cría misma. Valeria, por favor. La voz de Luis sonó cansada, pero no enfadada. Era la voz de un hombre que quiere evitar una pelea, no la de un hijo que defiende a su madre. Solo quiere ayudar, se siente culpable por lo de la boda. ¿Culpable? Debería sentirse mortificada, debería esconderse debajo de una piedra. Pero no, aquí la tienes, metida en mi casa, respirando mi aire, moviendo mis cosas de lugar con esa obsesión de pobre, de que todo tiene que estar limpio. Mi casa ya está limpia, Luis, no necesito a tu madre fregando los suelos. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran apretado el corazón con un alambre de púas. Mis manos, esas manos que ella despreciaba, se aferraron a los bordes de la charola hasta que los nudillos se pusieron blancos. Manos de pobre, pensé. Manos que te limpiaron el trasero a ti y a tu marido cuando enfermaron del estómago en su luna de miel y yo fui a cuidarlos. Manos que trabajaron hasta sangrar. Ya lo sé, amor, ya lo sé, dijo Luis, y escuché el sonido de una silla de cuero crujiendo, como si se recostara. Pero, ¿qué quieres que haga? Es mi madre. No puedo simplemente echarla a la calle. Papá no sirve para nada. Si la echo, se me viene el mundo encima. No tienes que echarla a la calle. La voz de Valeria cambió. Se volvió suave, líquida, venenosa. Escuché el sonido de sus tacones acercándose a él. Hay lugares, Luis, lugares especializados. Mi papá conoce al director de El Reposo Eterno. Es una residencia asistida. ¿Un asilo?, preguntó Luis. Hubo una pausa terrible, donde esperé que él gritara, que dijera jamás. Pero solo hubo silencio. No lo llames así, suena feo, continuó ella. Es una residencia para adultos mayores con necesidades cognitivas. Recuerda lo que dijimos en la boda, demencia senil. Si sostenemos esa historia, podemos incapacitarla legalmente. Pero ella no está loca, Valeria. Tú y yo sabemos que no está loca. Solo es intensa y vieja. ¿Y qué importa la verdad?, replicó ella con una frialdad que me heló la sangre. Lo que importa es nuestra paz mental y el espacio. Necesitamos el cuarto de invitados para el bebé cuando decidamos tenerlo. No quiero a tu madre rondando la cuna con sus remedios caseros y sus historias de miseria. Mis piernas empezaron a temblar. El bebé, mi nieto, me querían borrar antes de que llegara la siguiente generación. Pero lo siguiente que escuché fue lo que terminó de romperme por dentro, lo que pulverizó los últimos restos de la Elena ingenua y amorosa que había existido hasta ese segundo. Además, dijo Valeria, bajando la voz aún más, como si compartiera un secreto delicioso, piensa en la casa de tus padres. Es una posilga, sí, pero el terreno vale algo. Si la declaramos incapaz, tú pasas a ser su tutor legal. Podemos vender esa casa, demolerla y usar el dinero para la membresía del club de golf que tanto quieres. No sé, Valeria, la casa es lo único que tienen. Ya le quitamos el terreno de Veracruz. ¿Se lo quitamos? Valeria soltó una risita burlona. Ella te lo dio, Carino. Te lo dio rogando que lo aceptaras. Y fue la mejor inversión de nuestra vida. Gracias a esa venta, pudiste comprar el Porsche. Imagínate si hubieras tenido que llegar al bufete en autobús. Nunca te habrían respetado. El mundo se detuvo. El pasillo se oscureció. Mis oídos zumbaron con un pitido agudo, ensordecedor. El terreno. Mi terreno frente al mar. Mi sueño de vejez. Mi sacrificio supremo. Luis me había dicho que el dinero era para la matrícula del máster. Me había llorado en las rodillas diciendo que sin ese dinero perdería su futuro académico. Y yo me había arrancado la piel para dárselo. ¿Y no hubo máster? ¿No hubo matrícula? El Porsche, susurró Luis, con un tono de nostalgia complacida. ¡Qué gran coche era ese! Lástima que lo choqué al año. Exacto, pero cumplió su función, te dio estatus, igual que deshacernos de ella te dará libertad.
Piénsalo, Luis, ¿qué prefieres? ¿Seguir aguantando sus visitas sorpresas, su olor a naftalina, sus quejas silenciosas? ¿O tener la vida que merecemos? Firma los papeles de la incapacidad. Mi papá ya los tiene listos, solo falta tu firma. Esperé. Esperé con cada fibra de mi ser, con cada célula de mi cuerpo madre, que mi hijo se levantara, que dijera, no, ella vendió su tierra por mí, ella me ama, no puedo hacerle esto. Escuché el rasguido de una pluma sobre el papel, un sonido seco, rápido, y luego la voz de Luis, mi Luis, el niño que yo amamanté, el niño que curé, el hombre por el que viví. Está bien, hazlo, pero que sea rápido, no quiero dramas, que se la lleven cuando yo no esté en casa. Eres el mejor esposo del mundo, dijo Valeria, y escuché el sonido de un beso húmedo. En ese instante, algo murió en el pasillo. No fui yo seguía de pie, respirando, con el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Lo que murió fue la esperanza, lo que murió fue la madre abnegada. La venda que cubría mis ojos no se cayó, se quemó, incinerada por la verdad pura y dura. No grité, no tiré la charola, no irrumpí en la habitación para reclamarle su traición. Eso es lo que habría hecho la antigua Elena, la emocional, la intensa. La nueva Elena, la que acababa de nacer en ese pasillo frío, no sentía ganas de gritar, sentía un frío glacial, una claridad absoluta. Miré las tazas de café, el vapor ya no salía de ellas, estaban tibias, como mi amor por ellos, tibio, muerto, estancado. Di un paso atrás, luego otro. Mis zapatos viejos ya no hacían ruido, porque yo ya no pesaba. El dolor se había evaporado, dejando en su lugar un hueco enorme que pronto llenaría con otra cosa, con cálculo, con memoria. Regresé a la cocina, dejé la charola sobre la isla de granito con una suavidad desconcertante, ni un tintineo, ni un error. Me quité el delantal que llevaba puesto, ese delantal ridículo con holanes que Valeria me había obligado a usar para no ensuciar su ropa. Lo doblé perfectamente, alisando cada arruga con la palma de la mano. Lo dejé sobre la barra, junto a las llaves de mi casa, esas llaves que ellos planeaban quitarme. Salí por la puerta de servicio. El sol de la tarde me golpeó la cara, pero no sentí calor. Caminé hacia la parada del autobús sin mirar atrás. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como el desierto. Mientras esperaba el transporte, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda de lujo. Vi a una mujer mayor, con el cabello blanco y un vestido barato. Pero mis ojos eran diferentes. Ya no tenían ese velo de dulzura estúpida. Eran ojos duros, ojos de piedra, ojos que habían visto el fondo del abismo y habían decidido que no iban a caer en él solas. El autobús llegó, resoplando humo negro. Subí y pagué mi pasaje con las monedas que me quedaban. Me senté junto a la ventana. Mientras la ciudad pasaba borrosa a mi lado, pensé en el porche, pensé en el terreno frente al mar, pensé en la firma de Luis en ese papel. Ellos creían que yo era una vieja inútil, una carga fácil de desechar. Creían que el poder estaba en el dinero y en la juventud. Se equivocaban. El poder real está en no tener nada que perder. Y ellos, en su infinita arrogancia, acababan de quitarme todo lo que me hacía vulnerable, mi amor por ellos. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, imperceptible, que no llegó a mis labios, pero que iluminó la oscuridad de mi mente. No sabían lo que habían desatado. Querían una guerra, querían borrarme. Pues bien, les enseñaría que las raíces viejas son las más difíciles de arrancar, y que a veces, cuando intentas cortarlas, lo único que consigues es que el árbol se venga abajo y te aplaste. El asilo, susurré para mí misma.
y la palabra sonó como una promesa de venganza. Vamos a ver quién termina encerrado al final. Hubo una interrupción en la señal narrativa en el capítulo 8. Hubo una interrupción en la señal narrativa en el capítulo 9. Hubo una interrupción en la señal narrativa en el capítulo 10. La aguja fría del médico rozó la piel de mi brazo, buscando una vena que por el miedo y la rabia parecía haberse escondido muy adentro de mi carne. Ese pinchazo metálico fue el ancla que me trajo de vuelta del pasado, de ese viaje doloroso por los recuerdos de mi sacrificio y mi estupidez. El zumbido en mis oídos cesó de golpe. El jardín, con sus invitados de trajes claros y sus copas de cristal a medio de ver, recuperó su nitidez brutal. Sentía el ardor en mi mejilla izquierda, allí donde la mano de Valeria había impactado segundos antes, palpitando con un ritmo propio, caliente y vergonzoso. Pero algo había cambiado en ese segundo de introspección. La Helena que había bajado la cabeza durante 30 años, la Helena que había vendido su tierra frente al mar, la Helena que había aceptado las obras de cariño como un perro famélico, ya no estaba allí. Se había quedado atrás, perdida en los capítulos anteriores de esta historia miserable. El médico, un hombre calvo con gafas de montura dorada que sudaba profusamente bajo el sol, preparaba el tubo de ensayo. Roberto, mi patrón, no, el abuelo de mi nieto, aunque él no quisiera admitirlo, miraba hacia otro lado, incapaz de sostener la vergüenza. ¿Y Valeria? Valeria estaba allí, jadeante, con el rímel corrido y el pecho subiendo y bajando por la histeria, sosteniendo su brazo como si yo fuera una enfermedad contagiosa. «¡Sáquele sangre!», gritó ella, con esa voz chillona que rompía el aire. «Quiero la prueba ahora. Quiero que todos vean que esta vieja es una ladrona de niños y una...». No dejé que terminara. Con un movimiento lento pero firme, que sorprendió al médico y a los guardias que me sostenían, retiré mi brazo. No fue un tirón violento, fue un gesto de autoridad absoluta. Me solté del agarre de los guardias de seguridad con una sacudida seca de mis hombros, y por primera vez en mi vida me paré derecha, completamente derecha. Ignorando el dolor de mi espalda, ignorando el cansancio de mis piernas varicosas, crecí 5 centímetros ante sus ojos. «No», dije. Fue una palabra simple, corta, dicha sin gritar, pero con un peso tal que cayó sobre el jardín como una losa de plomo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callar. Valeria parpadeó, confundida por mi repentina transformación. Estaba acostumbrada a la sirvienta sumisa, a la suegra invisible. No conocía a esta mujer. «¿Cómo que no?», balbuceó ella, dando un paso vacilante hacia mí. «No tienes opción, estás en mi casa». «No», repetí, y esta vez mi voz resonó clara, proyectada hacia los invitados que nos miraban con morbo, hacia los socios de Luis, hacia las damas de la caridad que murmuraban detrás de sus abanicos. «No necesito una prueba de ADN para decirles quién soy. Y mucho menos necesito una aguja para demostrar de quién es la sangre que corre por las venas de ese niño». Me giré lentamente hacia Luis, mi hijo, mi muchacho. Estaba parado detrás de su esposa, pálido como un papel, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando era niño y rompía un plato. Llevaba un traje italiano impecable, el símbolo de su éxito, el disfraz de su cobardía. Lo miré a los ojos, esos ojos oscuros que eran míos, y vi el terror puro. Él sabía que el dique se había roto. «Diles, Luis», le ordené. Mi tono no era de súplica, era el tono de una matriarca exigiendo cuentas. «Diles a todos estos desconocidos, a tus socios, a tu esposa, diles quién soy». Luis abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Valeria, luego a mí, atrapado en su propia red de mentiras. «Es la sirvienta», intervino Valeria, recuperando su veneno. «Es la nana que se cree madre. Seguridad, sáquenla de». «¡Soy su madre!», grité, y mi voz fue un trueno que hizo vibrar las copas en las mesas. Me golpeé el pecho con el puño cerrado, sobre el corazón, sobre la tela barata de mi uniforme.
Yo parí a este hombre, yo limpié sus fiebres, yo vendí la tierra de mi padre, mi único patrimonio, mi vejez entera, para que él pudiera irse a España a convertirse en el abogado mediocre y sin escrúpulos que es hoy. Un murmullo de shock recorrió la multitud. ¿Su madre? Escuché. Pero si dijeron que era huérfano. Dijeron que sus padres murieron en un accidente. Las mentiras de Luis empezaban a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Valeria se quedó petrificada. Sus ojos azules iban de Luis a mí, tratando de procesar la información. ¿Qué? Susurró ella, girándose hacia su esposo. Luis, ¿qué está diciendo esta loca? Luis bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Su silencio fue la confirmación más brutal. Caminé hacia Valeria. Los guardias intentaron interceptarme, pero les lancé una mirada tan feroz que retrocedieron instintivamente. Me acerqué a ella hasta que pude oler el alcohol en su aliento y ver el miedo en sus pupilas dilatadas. Me llamaste loca, dije suavemente, pero cada palabra era un cuchillo. Dijiste que tenía demencia senil, que olvidaba las cosas, pero te equivocas, Valeria. Yo no olvido nada. Recuerdo cada desprecio, recuerdo el perfume que me regalaste para tapar mi olor a pobreza, y recuerdo con una claridad perfecta la conversación que tuviste con mi hijo en el pasillo hace 3 meses. Valeria palideció, su mano tembló y soltó la copa de champán vacía que aún sostenía, la cual se hizo añicos contra el suelo, uniéndose al desastre anterior. Sí, continué, sonriendo sin alegría, esa donde planeaban encerrarme en el reposo eterno. Esa donde le dijiste a mi hijo que firmara mi incapacidad para vender mi casa, la única que me queda, para pagar su membresía en el club de golf y remodelar la habitación del bebé. El escándalo estalló entre los invitados. La gente se llevaba las manos a la boca. Roberto Montiel, el gran patriarca, se aflojó el nudo de la corbata, rojo de ira y vergüenza, mirando a su hija como si fuera una desconocida. Eso es mentira. Intentó defenderse Valeria, pero su voz era un hilo débil. ¿Mentira? Me reí, una risa seca y amarga. Tengo la copia de la solicitud de ingreso al asilo en mi bolso, junto con mi monedero de monedas contadas. La encontré en el despacho de Luis, porque las sirvientas, Valeria, lo vemos todo, lo oímos todo. Somos invisibles para ustedes, muebles con ojos, y por eso se confían. Me giré hacia la multitud, abriendo los brazos, exponiendo mi uniforme manchado de merengue azul, mi insignia de honor y de vergüenza. Ustedes ven este uniforme y ven a alguien inferior, ven a alguien a quien pueden abofetear porque un niño de 5 años dijo la verdad. Pero déjenme decirles por qué ese niño, mi nieto, mi sangre, me llamó mamá. Busqué a Leo con la mirada. Estaba en brazos de una de las otras empleadas, llorando en silencio, mirando la escena con ojos aterrados. Se me rompió el alma, pero necesitaba terminar esto por él, para que él no creciera siendo otro Luis. Me llama mamá porque yo soy la que se levanta a las 3 de la mañana cuando tiene pesadillas, mientras su madre biológica duerme con tapones en los oídos y antifaz de seda para no tener arrugas. Me llama mamá porque yo soy la que le enseñó a hablar, la que le enseñó a caminar, la que le enseñó a rezar. Me llama mamá porque durante sus primeros 2 años de vida, mientras la señora Valeria estaba de viaje en Tulum, en París y en Nueva York, reencontrándose a sí misma después del parto, yo fui su pecho, su abrigo y su hogar. Valeria empezó a sollozar, lágrimas negras de maquillaje corriendo por sus mejillas perfectas. «¡Cállate! Hiciste que me odiara. Lo pusiste en mi contra», gritó ella histérica. «Nadie pone a un hijo en contra de una madre que ama», respondí con frialdad. «El amor no se roba, Valeria. El amor se gana. Y tú perdiste el de él antes de siquiera intentarlo, porque estabas demasiado ocupada amándote a ti misma y a tu estatus». Me acerqué a Luis, que seguía inmóvil, como una estatua de sal. Le tomé la cara con mis manos ásperas, obligando a mirarme. Sentí su piel suave, afeitada, tan diferente a la mía. «¿Y tú?», susurré, con una tristeza infinita. «Tú eres mi mayor fracaso.
no por ser pobre, no por haber perdido el terreno, sino porque crié a un hombre que fue capaz de ver cómo su esposa bofeteaba a su madre y no movió un dedo. Un hombre que firmó un papel para declarar loca a la mujer que le dio la vida, solo para no tener que lidiar con su vejez. Lo solté con desprecio, como si me quemara. Él cayó de rodillas, sollozando, cubriéndose la cara. «Perdóname, mamá, perdóname», gimió, pero sus lágrimas llegaban tarde, 30 años tarde. «No», dije, y esa palabra dolió más que la bofetada. El perdón es para los que se arrepienten, no para los que son descubiertos. Me quité el delantal blanco. Lo desaté lentamente de mi cintura, sintiendo cómo se liberaba mi cuerpo de esa atadura simbólica. Lo doblé con cuidado, con esa dignidad que ellos nunca tendrían, y lo dejé caer sobre los zapatos de charol de Valeria. «Renuncio», dije, «renuncio a ser su sirvienta, renuncio a ser su secreto, y renuncio a ser su víctima». Metí la mano en el bolsillo de mi vestido, debajo del uniforme, y saqué un sobre amarillento y viejo. Lo levanté para que todos lo vieran. Y una cosa más, sobre la casa, esa posilga que querían vender. Parece que mi hijo, el gran abogado, olvidó leer las letras chiquitas de las escrituras originales cuando su padre murió. La casa está a mi nombre, solo a mi nombre, y el usufructo es vitalicio. Así que la venta que pactaron con la constructora es fraude, y tengo los mensajes de texto impresos donde admiten saberlo. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Luis levantó la vista, horrorizado. Sabía que eso significaba la cárcel, o al menos el fin de su carrera. «No voy a ir a ningún asilo», continué, mi voz firme, inquebrantable. «Me voy a mi casa vieja, húmeda y llena de recuerdos. Y ustedes se quedan aquí, en su mansión de mármol frío, con sus deudas, con sus mentiras y con la vergüenza de que toda esta gente sepa, por fin, que su lujo está construido sobre los huesos de mi sacrificio». Me giré hacia Roberto Montiel, el dueño de la casa. «Señor Roberto, le sugiero que revise las cuentas del fideicomiso de su nieto. Creo que encontrará que faltan algunos fondos que mi hijo y su esposa tomaron prestados para pagar sus viajes». Roberto se puso púrpura y se giró hacia Luis con una expresión asesina. «¿Qué has hecho?», rugió Roberto. Pero yo ya no me quedé a ver el final. Ya no era mi problema. Mi guerra había terminado. Caminé hacia la salida, cruzando el jardín, abriéndome paso entre los invitados que se apartaban como si fuera una reina bíblica. Mis zapatos ortopédicos golpeaban el suelo con fuerza. No bajé la mirada. Sentí el sol en mi cara, secando el rastro de las lágrimas pasadas. Al pasar junto a la empleada que sostenía a Leo, me detuve un segundo. El niño me miró con los ojitos rojos y estiró los brazos. «Mamá Elena», gimió. Le di un beso en la frente, un beso largo y profundo, imprimiendo mi amor en su piel. «Te quiero, mi amor. Siempre serás mi nieto. Y cuando seas grande y puedas elegir, sabrás dónde encontrarme. En la casa donde siempre hay comida caliente y donde nunca, nunca se te va a juzgar por lo que tienes en el bolsillo». Lo solté y seguí caminando. No miré atrás cuando escuché los gritos de Roberto insultando a Luis. No miré atrás cuando escuché a Valeria aullar de frustración. Crucé el portón de hierro forjado de la mansión y salí a la calle. El aire de la calle olía a humo de autobús y asfalto caliente, pero para mí olía a libertad. Me toqué la mejilla, que aún ardía. Esa bofetada había sido el precio de mi liberación. Y lo pagaría 1000 veces con tal de sentir lo que sentía ahora, el peso ligero de no tener nada que ocultar, y el poder inmenso de no tener nada que perder. Caminé hacia la parada del autobús, sola, vieja, cansada y pobre, pero mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, supe que era la mujer más rica del mundo, porque había recuperado lo único que ellos nunca podrían comprar, mi dignidad. Hubo una interrupción en la señal narrativa en el capítulo 12.